inmediatamente va comenzado en el idioma. Ese sería por un lado. Y si le pone empeño, mejor todavía, ¿no? Entonces, algo así les estoy diciendo. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan lo básico acá nada más. Y sustenten lo básico. ¿No? Ya después, ya cuando ya llevaron conmigo a explicar, ya han hecho sus problemas de esa naturaleza, ya un poquito más ya de ingeniería, ahí sí ya. Por ejemplo, semiconductor, ya ustedes pueden presentar nuevamente para iodos, todo eso, ya un poquito más ya orientado a la parte de cálculos y todo eso, ¿no? Ya pueden ser sus problemitas, ya pueden explicar eso, ¿no? Entonces ya eso ya refuerza, pues, conocimientos también, ¿no? Algo así les estoy diciendo, no de frente, pues, ¿no? Ya, entonces, no sé si se me ha entendido. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, jóvenes. Entonces, esas son las características típicas, también como hay para corrientes, también hay para tensión, ¿no? Y siempre se viene a veces en los problemas que el BIP, ¿no? El BIP. ¿Qué cosa viene a lo que dice el BIP, ¿no? Relación inversa, ¿no? De voltaje. Mejor dicho, ¿hasta qué tensión soporta el diodo en proyección inversa? Eso el diodo es fabricante. Hay diversidad, ¿no? Hay algunos que soportan, por decir, la proyección inversa máximo, puede ser 8 voltios. Hay variedades, ¿no? Pero el típico, lo que usamos aquí en el mercado, es de 600 voltios, por ejemplo. Entonces, yo le pongo a la línea de 220 de acá, de lo que es nuestra línea de alimentación alterna, cuando pasa por acción inversa al diodo, el máxima tensión pico que me puede dar sería 220 por ahí de 2, ¿no? Que sería aproximadamente igual a 311 voltios pico, ¿no? Que podría pasar por ese circuito. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, se ha dado una idea más o menos el por qué, ¿no? Entonces, pero como este dispositivo que nosotros usamos en el laboratorio y le digo lo típico, para que pueda conducir ese diodo en presión inversa, ¿no? Por avalancha, que hemos llamado hace un momento ese nombre, ¿no? Necesita 600 voltios. 311, el que va a pasar de la corriente alterna, no va a poder disparar en proyección inversa. Mejor dicho, la corriente lo va a mantener siempre en cero. No llega a esa tensión. Lo máximo que llega es 311 voltios. Y pico, ni siquiera es constante, ¿no? Porque es alterno. En cambio, estamos hablando de eso para que pueda conducir en proyección inversa. Esos diodos necesitan 600 voltios de proyección inversa. Bueno, y así hay variedades. Pues, y como hay variedades, y esa variedad, ¿para qué existe? Para los diseños, porque para ciertas cosas se le quiere que existen esas especificaciones o se necesita ese yodo de esa naturaleza, porque nos va a permitir hacer un mejor control del sistema. Ya, entonces, que quede claro eso. Bueno, ya la corriente inversa, ya saben que la corriente inversa es cero, pero bueno, va a haber una corriente de avalancha cuando llega la tensión Zener, ¿no? Ya sabía, ya lo hemos explicado. Caída de tensión ¿no? En posición directa, ya saben que para el caso típico del silicio que le he puesto 0,7 voltios. También les dan esa característica, pero ya les da una característica exacta de lo que están usando, porque como le vuelvo a repetir, hay diferentes tipos de iodos que si bien es cierto, tienen la misma casi forma de fabricación, pero difieren de uno de otro, ¿no? Porque algunos tienen mayor contaminación que los demás, entonces ya tú sabes que en eso valía, ¿no? Entonces, no todos se van a comportar igual, ¿no? Ya le dio a veces a unos, como digo, unos ejemplos descabellados para que se entienda. Por ejemplo, yo estaba diciendo, por ejemplo, yo puedo hacer un puente de madera, puedo hacer un puente de fierro, puede ser un puente de paja. Entonces, si pongo un puente de paja, pues ¿qué va a pasar? Bajarán, pasarán las hormigas, pues no,
cualquier insecto, pero un carro, un camión o una bicicleta, imposible que pase, la paja muy débil, ¿no? Entonces, exagerando, ¿no? Entonces uno, dependiendo de la necesidad para quién es, ¿no? Hace también esos diseños, por eso está diciendo no es así nomás. Puede ser puramente social, como es propio que generalmente lo hacen los presidentes de turno, ¿no? Pero acá, pues, acá en el país nada, pues puras mentiras, nada más. No hay, nos decepciona en realidad. Hablar acá, no hay amor a nuestro país, lamentablemente. Ojalá que ustedes, si algún día se ocupen un cargo así importante, quieran a su país, lo saquen adelante de verdad, que no sean intereses personales, ¿no? Y lamentablemente estamos poblados de esa cantidad de gente, pues, que han aprendido a vivir de eso, ¿no? Bueno, ¿qué se hace? Es parte de lo que estamos pasando. No es bueno comentar, pero simplemente comentarios, ¿no? Pero ya para todos de repente no es igual, pues no. Siempre que, como digo, hay que vivir en unión, todos. Es la única forma de salir adelante. Primero buscar la unión en la familia, ¿no? Desde ahí ese es el núcleo de nuestro país. Después de eso que se multiplique, ya se comienza a buscar la unión entre todas las familias, ¿no? Y se hace ya un grupo compacto. Y hay varios países que ustedes no saben, no es bueno comentar, como digo, nombres, que tienen ese comportamiento y ustedes lo ven, ¿no? Cómo van progresando todo ese país, ¿no? Pero si no hay esa unión, hay pelea, bronca, en la casa no, si existe eso, no se avanza. Todo va a ir mal, pues, ¿no? Siempre tiene que haber esa unión. No se debe perder las cosas buenas de la vida, que nos dan realidades, no de lo que a mí me cuentan, al otro le cuentan, como ahora están en ese plano. Todo el mundo opina, habla mentiras y estupideces a veces por su conveniencia. Entonces, a eso no se conlleva nada, no debe existir eso, el odio, el rencor. Lo que debe existir, como digo, es en medio el cariño, el amor a nuestro país. Lo demás viene solo. Si no hay eso, no hay nada. Bueno, jóvenes, entonces ahí tenemos lo que es, acá también le estoy explicando un poquito, acá en esta parte, de los modelos, ¿no? De iodo de la Unión. Ya habíamos visto un modelo ideal, que era esto de acá como parte uno, y que localmente ya lo habíamos explicado, ¿no? También acá el segundo caso, acá el tercer caso, ¿no? Y luego el tercer caso está dibujado acá, ¿no? Y su característica, ya saben, un yodo ideal, una fuente y una resistencia, ¿no? Ya lo habíamos explicado. Entonces aquí ya la ecuación, ¿no? Del diodo, ¿no? Ahora, esta ecuación sale pues, del laboratorio, no es que alguien soñó, como digo, y lo hizo, ¿no? No, nada. Entonces ya saben que al final eso de acá es la tensión del diodo menos la tensión exterior, ¿no? Y por R sería, ¿no? Que hay dentro de ellos. Entonces, o si no, dentro del mismo material. Entonces, N, ya sabes, es una constante que depende del material y B sub T es la tensión de Boltzmann, ¿no? Que es una tensión que ya sabemos que está definida por la carga, por la constante de Boltzmann sobre la carga del electrón y por la temperatura, ¿no? Entonces, ya sabes que esta constante de Boltzmann es igual a 1,38 por 10 a la 23 joules por grado Kelvin. La carga del electrón igualito tiene 1,6 por 10 a la 19 coulombs. Ahí lo saben. Bueno, no es nada novedoso, pero estamos indicando. A base de esto se reemplaza en los problemas y se obtiene pues el resultado final, ¿no? Ya saben que un exponente no le va a salir metro ni le va a salir una unidad, no, la unidad tiene que ser sin unidades. Entonces, no, pues, porque si no, ¿cómo serían, no? Y ya eso sí hay que ser presente. Yo ahí veo, pues, les insisto a los muchachos, a veces, como digo,
hago analogías que salen del lugar, ¿no? Pero se hace con la única intención de ver qué es lo que queremos indicar con ese ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si habrá alguna pregunta acá. ¿Ninguno? Bien, bueno, entonces esto es el potencial ¿no? térmico, que depende de la temperatura, porque K es una constante y Q también es una constante, ¿no? De la K. Entonces, por ahí solamente es una tensión que depende de la temperatura, ¿no? Que le llaman potencial térmico. Bueno, acá ya estamos viendo, mira, ves que hay una corriente pequeña, inversa, ¿no? Eso ya es real, pues, ¿no? Porque la corriente no es cero, pues. Ya ustedes saben que esta corriente inversa es producto de las, ya lo he explicado, de los, se puede decir, iodos, y en ese caso digo, electrones y huecos que se han formado debido a la temperatura ambiente, ¿no? O a la luz del ambiente. Debido a eso son los portadores minoritarios los que van a estar polarizados directamente y eso como está polarizado directamente van a conducir la corriente. Mientras que los portadores mayoritarios van a estar polarizados, ¿no? En este caso particular inversamente, va a separarse de la unión, se van a ir a los extremos y por lo tanto esa corriente va a ser cero de portadores mayoritarios. Y los portadores minoritarios estarían polarizados directamente y esa corriente existiría de una polarización inversa. ¿No? Eso es lo que hicimos, que se llama el I sub S. Acá está, el I sub S. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguno? Ya también habíamos explicado el modelo lineal por tramos. Tómale foto nada más para que puedan estudiarlo. Hay que tomarle foto más rápido, porque a mí me facilita, porque eso estar ahí pasando en PDF y después estar mandando, entonces tiene un peso, hay que estar preparando para cada clase y con lo que yo estoy revisando los trabajos, la asistencia. Con eso yo voy poniendo notas, entonces voy acumulando y cada uno va acumulando sus notas también. Y eso porque lo hago con todo, le vuelvo a repetir, lo hago con cariño, me doy ese afán, ese deseo para que ustedes salgan buenos profesionales. Hoy día de repente no lo puedan mirar, pero mañana sí lo van a ver esos resultados. Van a cosechar ese resultado y ese esfuerzo que se van a sentir contentos, ¿no? Entonces, eso tiene sus frutos, no es así nomás. Entonces, hay que poner un cariño, amor, ya digo, para aprender, porque es su carrera, no es cualquier cosa. Bueno, entonces ahí tenemos modelo lineal por tramos, ya lo que habíamos indicado, que se nos explica, tómale foto para que lo puedan repasar, son resúmenes nada más, ¿no? Ya los he comentado y van a reforzar nada más, ¿no? Y también si ya leen los libros, tesis, revistas, sea pues decir paper, lo que encuentren, ¿no? Van a poder entender fácilmente y van a poder diferenciar quién miente, quién no miente, ¿no? Así como en cualquier campo en la política se mira más eso, no más mentiras que verdades, acá también se ve lo mismo en los libros, ¿no? Porque no hay pena de cárcel pues, para aquel que miente en los libros, ¿no? Para aquel que nunca está en un laboratorio y lee y de eso saca un concepto. No hay nada, pues, ¿no? Pero tampoco eso no es malo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que, bueno, hay que sancionar a esa persona que hace eso, etcétera. No, al menos hace eso. Él ha leído y saca, pero lo que puede hacer, ¿no? Trata de contribuir. Mientras eso sea sano, no hay problema. Y además a ellos les gusta hacer siempre, ¿no? Es su hobby, pues. Les gusta decir que han hecho 30, 40 libros, pues, ¿no? Es gozan haciendo eso y está bien porque disfrutan de lo que hacen, ¿no? Pero mientras, como digo, mientras ese gusto, mientras pues, ese hobby no hace daño a, a los que están a su lado o a los que están
puede de su lado, bienvenido, pues. ¿No? Nadie se le puede quitar porque yo hago mi deporte, me gusta mi fútbol, por decir, ¿no? No hago daño a nadie, tranquilo. No, no tiene por qué sentirse mal nadie, ¿no? Es mi hobby, pues. Que me digan que corro tras de una pelota como un tonto, como un loco, ¿no? ¿Qué hace corriendo? Es opinión de una persona que de repente no le gusta el deporte, ¿no? Pero no hay que ser hiriente, pero como digo, siempre hay que entender a las personas, más aún ustedes que son inteligentes, no son cualquier persona. Eso hay que tener presente. Fueran personas unos ignorantes por la ignorancia. No estoy insultando a los ignorantes, por si acaso. Estoy diciendo simplemente por, la, por lo que ellos no tienen esa preparación. A veces no miran, pues no tienen los ojos como ustedes tienen bien abiertos. Miran así de 180 grados, no miran, ¿no? Todo bien, bien distribuido. No miran a un solo punto, como, ¿no? Que se cierran ahí nomás. Y eso es por falta, pues, a veces de preparación, ¿no? Ahora, eso no tiene la culpa tú, no tiene la culpa nadie. Bueno, pues también de repente él no tiene la culpa. Pero lo que él está actuando es sanamente y cuando es sano está bien, pues, ¿no? Pero también tiene que, por digo, toda persona tiene que saber escuchar para que la persona que le diga no hagas esto y le tiene que explicar por qué razón no. Porque de repente le va a explicar pues, que él piensa que eso hace daño. Puede estar equivocado, de repente no le interesa lo que él opina, pues, ¿no? Pero para eso no le necesita pues, meterle un puñete, agredirle verbalmente, no necesita eso, se conversa. Y si no se entiende, cada uno por su lado, pues, ¿no? Tranquilo, no pasó nada. Y todos estamos bien. Así cuando el comportamiento es de esa naturaleza, no hay problema. Vamos a estar bien, todos. Bueno, entonces, acá también, mira, ¿ves? Ya se está explicando, ¿no? Ese modelito ya lo hemos visto qué tipo es, ¿no? Y acá, bueno, de repente, a consecuencia de este modelito, se puede trabajar el circuito, ¿no? Y explicar, ¿no? Pero así como está acá está explicando cómo la corriente, en este caso, la tensión que es en función del tiempo, esa es la tensión en función del tiempo, o puede ser la corriente en función del tiempo, que está indicando acá la corriente, entonces ya en función del tiempo, ¿no? Llega acá, rebota y acá ya está saliendo, se puede decir la corriente en este caso, según la variación de lo que es exponencial acá, ¿no? Bueno, casi le estamos dando el modelo de un yodo, pero ya no es un yodo, puede ser una curva cualquiera que esté dando esa señal acá, llega y se refleja al otro lado, ¿no? En ese caso, vuelvo a repetir, está ingresando una corriente en función del tiempo, o puede ser del voltaje mismo, entonces ahí me está saliendo también otro resultado que va a ser, mira, acá estamos viendo que es en función de la corriente, ¿no? Punto de operación, ¿no? Y los extremos son variaciones de corriente, ¿ves? Que están viendo acá. Entonces, ya dependiendo cómo está hecho el gráfico, ustedes lo pueden poner en diferentes funciones, ¿no? Bueno, eso sí, no es tan el detalle, ¿no? Pero ya pues acá estamos más o menos viendo lo que está pasando para el caso de, de un yodo real, ¿no? La corriente del yodo es igual a la corriente inversa del yodo, de saturación que se le llama, y ese es el exponencial, ¿no? Exponencial, la tensión que cae en el diodo, punto de operación, más la tensión versus del diodo que va a caer con respecto al tiempo, porque va variando de acuerdo al tiempo la tensión, ¿no? Sobre la constante de Boltzmann, pero la tensión constante de Boltzmann, V sub T. Bueno, eso también es entendible, ¿no? Y acá también lo mismo, pero en ese caso ya haciendo una comparación, ¿no? De una corriente máxima con la función del tiempo menos una corriente mínima en función del tiempo. ¿De quién? Del diodo, ¿no? Corriente del diodo, variación. La curva característica es la que se está mostrando acá. Por el momento no le voy a aplicar eso porque voy a hacer ya, ¿no? Cuando hago con circuitos y cuando hagamos con problemas. No quiero entrar al detalle
porque ya llegará el momento. Momento de reflexión, dice, ¿no? A la vista de lo anterior y sin más consideración, dice, ¿cómo debería ser la característica de un yodo? Así como es la que se ha hecho, ¿no? Su característica de corriente, que es la corriente versus tensión, ¿no? ¿Te parece alguno de los que hemos hecho? Ninguno, ¿no? Es una ecuación de una recta, ¿no? Entonces, pues dice, es falso. Entonces, no tiene nada de este yodo, con lo que hemos estado viendo, se parece a esta curva de color rojo, ¿no? No es, entonces, es lo que está diciendo. Bueno, acá también ya vemos la polarización directa, ¿no? A consideración gratuita, lo que habíamos indicado, ¿no? Ya también ya lo habíamos visto, ¿no? Incluso les había que entonces les había indicado lo siguiente. Vamos a poner blanquita, a ver, lápiz. Ya, entonces sí habíamos indicado que este de acá era una curva cerrada, veníamos así y tomábamos eso, ¿no? Portadores minoritarios, par de electrón hueco. Esto era para lo que se había dopado al material de tipo P con partículas o átomos de trivalente, ¿no? Entonces, que en la última órbita se tenían 3 electrones. Lo mismo para este caso, habíamos visto que era 3, le habíamos dado para que también portadores minoritarios, ¿no? Estos son portadores minoritarios, ¿no? Bueno, eso es lo que habíamos indicado, ¿no? Y se supone que si hay un más, acá hay un menos, ¿no? Es porque hay una polarización exterior, acá no está la fuente, ¿no? ¿Por qué? Porque los ha jalado este negativo, ha jalado a todas las cargas negativas, ¿no? No, en este caso si es negativo, esto con negativo los impulsa, ¿no? Se, se rechazan, así va a haber una fuerza de rechazo, lo va a empujar hacia la juntura del diodo, y acá por eso estoy indicando, ¿no? Lo va a mandar hacia la juntura. ¿Por qué? Porque esa sería una polarización directa. Si es que esto fuera positivo y esto fuera negativo exteriormente. Ya también lo hemos explicado. Y acá también se explica lo mismo, y hay otras palabras, pero la misma cosa. No hay que perder el tiempo en eso. Acá también, ¿no? Población inversa, ya ves, acá ya hay inversa, ahí sí lo separan, ¿no? Y lógicamente la zona desierta aumenta más. Estos son iones positivos, acá iones negativos, se hace más ancho, ¿no? Pero, como dije, esto aparentemente son iguales a la distancia, pero en este caso particular no. En el campo, en la realidad, no sucede eso. Siempre los portadores, mejor dicho, los huecos, la distancia de X de P, esta distancia, es menor que la distancia, ¿no? Que hay en el material de N, de ese punto de la juntura, hacia dentro del material tipo M, ¿no? Entonces, estas distancias son diferentes ya en el campo real. ¿Quién es más pequeño? El X de XP. El XP viene a ser esto. Vamos a ponerle un color rojo para acá. Entonces, esto y acá yo puedo poner acá la juntura y ahí yo puedo poner. Entonces, para mí sería el XP y el XN, ¿no? Y ahí yo podría decir, en el caso de todo, esto sería pues de la zona de Scherz, el eje, ¿no? Entonces sería esta forma por XP más XN.
pero hechos aparentemente son iguales, es lo que le estoy diciendo. Y no es así. En la práctica siempre quien es mayor la distancia, xn, es mayor que xp siempre, por la fabricación típica que tienen estos dispositivos, que funcionan de acuerdo a lo que estamos indicando. Pero acá se puede, en teoría, podemos decir que son iguales, ¿no? Podemos indicarlo incluso. Pero no es correcto en la práctica. Acá ya saben, en ideal, ¿no? Presentación de comportamiento no lineal, ¿no? Cuando es no lineal, ya saben, es exponencial lo que estamos diciendo. Acá ya estamos indicando, mira, por ejemplo, en operación directa el germanio es 0,3, ¿no? Pero acá ni se nota 0,25, así dice, ¿no? Que ya está comenzando a conducir. Pero ese era, pues, en algunos casos se da esa particularidad, pero como la tecnología va avanzando, entonces ya ahora es 0,3, ¿no? Pero 0,25 casi es 0,3. Acá como se pasa 0,5 ya le pone 0,3. Es lo típico que lleva. Y acá pues 0,7 estamos diciendo, ¿no? Pero acá se está considerando 0,5. Ya como digo, es referencial, no es exacto. Y ahí el otro ya sabe, ánodo, cátodo, símbolo, silicio y germanio, ¿no? Ya, todas esas cosas estamos, ya lo hemos visto, ¿no? Acá en cuanto a la curva, ya sabemos qué cosa es el K, qué cosa es el T, qué cosa es el Q y qué cosa es el B sub D. Ya el B sub T viene a ser K por T sobre Q, ¿no? Porque se pasa a dividir acá abajo. Bueno, ya acá ya saben que K es constante de Boltzmann, B tensión del diodo, y su S corriente inversa de saturación, B su D tensión en el diodo, Q carga del electrón, T temperatura en grados Kelvin, la corriente del E sub D es la corriente del diodo. Listo, ya están sus nombres, sus características que ustedes deben también tenerlo presente. ¿Ve? Aquí también ya tienen que ver en progresión inversa, ¿no? Como ven, acá solamente hay 0,1, ¿no? Y ya acá usamos 0, menos, pero claro, menos 8, ¿no? Menos 0,8. Entonces la corriente es bien baja en cuanto de los germanios, ¿no? Corriente inversa. No llega ni siquiera a 0,1, ¿no? El valor es mucho menor, 0, menos 0,6, menos 0,7, depende, ¿no? Por ahí, porque 8 está acá más abajo, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿ya? En el otro caso están viendo que para el silicio ya pues las cosas cambian, ¿no? Mira, este está menos 0,8, acá es menos 10, ¿no? Lógicamente acá hay que entender de que esto de acá es pico amperio, en cambio este es microamperio, es más grande. Si esto lo multiplican por 1000, ¿no? Entonces este es 0,8 microamperios por 1000 para que sea pico, ¿no? Lógicamente tendrían que multiplicar esto para 1000. Entonces, multiplicar por 1000 sería 800, menos 0,800. 800 estaría aquí más abajo, ¿no? En cambio, este ya es pico, ya. No llega ni menos de 10, no. En cambio, se va a hacer cerca a 800 pico amperios, ¿no? Si es que le ponemos en la misma unidad. Bueno, entonces, ya con eso más o menos se van a dar cuenta cuál es la corriente inversa de cada uno, tanto del germán como el silicio, que no es igual, ¿ya? No es igual. Bueno, acá ya viene lo que habíamos dicho, ideal esta recta, y acá ya un poquito más, ya no, pero ya estamos hablando ya de germanio y silicio, ¿no? Acá está la tensión de referencia directa, ya no es así
vertical, ahora ya tiene una flecha interna, ¿no? Y esto, lógicamente, como es la curva casi real, curva real, casi eso sí se aproxima a esto, pues, ¿no? Ya, esto de acá también es una buena aproximación, una pequeña corriente, acá inversa, y acá cero hasta acá, y acá viene ya a ver una, como si fuera una licencia interna, ya no es vertical, ¿no? Entonces, en estos casos hemos visto eso lo hemos visto, menos eso, ¿no? Pero lo que hay más típicamente, como dije, es estos tres con esto. Esto casi no hay, pero ya pues se dobla, ¿no? Porque casi no trabajamos en corriente inversa, pues, por eso que no tiene mucha importancia. Acá igualito, ¿no? Acá es una forma de poder hacer la animación de cómo va trabajando, ¿no? Ya saben, esto, por ejemplo, un yodo tiene tipo de como si fuera una rueda, ¿no? Bastante grande, pero estos son más o menos de 600 voltios y 6.000 amperios. Mira que soporta esos 6.000 amperios. Pero secciones bajas, 600 voltios nada más. Entonces, en este caso es de 200 voltios y 60 amperios, ¿no? Como un tornillo, ¿no? Todo de metal, se puede decir, su encapsulado, ¿no? Y acá tienen cerámico, pero no es encapsulado. 1.000 voltios, un amperio nada más, ¿no? Soporta. Entonces, aunque un amperio es bastante, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, un foco se prende con 0.5 amperios, entonces con esto podrían prender 2 focos, ¿no? Así es. De 220, por supuesto. Son características ya de código. Generalmente los yodos llevan como 1N, su código de todos los casi yodos, de forma general, ¿no? Es cierto lo que nos entrega el fabricante, ¿no? Ya le habíamos explicado también. Acá otro diodo con otro código, vea que es 1N 4007, acá 1N 4148, ¿no? Y cada día sí hay variedades, dependiendo para los casos que se tienen. Ya se ve cómo es un diodo ideal, ¿no? Pero bastante aproximada a la curva, eso sí. Ahí ya le dije acá de repente para ver cómo trabaja, ¿no? Estoy acá. Vamos a ver si. Yo le hice una animación a eso, ¿no? Como ven, mayor lo. Acá miran cuando está prendido, apagado. Ese le llaman display, ¿no? Ustedes ya lo conocen. Entonces, ese para formar los números, ¿no? Pero que números que al final nos van a dar un indicativo numérico, ¿no? Ya está acá, ya saben que aquel cátodo es el que tiene más ancho y el lado más delgadito, ¿eh? Se nota, a simple vista. Este yodo emite luz, otros reciben luz, entonces dependiendo, ¿no? Entonces, pero todo eso se llama fotoyodo, ¿no? Acá dice, no, diodo, ¿no? Emite luz. Diodo, emisor de luz. Es lo mismo en inglés. Ven acá tienen los diodos especiales. Acá estamos viendo la proyección inversa, ¿no? Versus corriente y tensión, ¿no? Como siempre. Bueno, el diodo llega la luz, se vuelve más conductor y se hace un circuito, un cortocircuito, pues, dependiendo de la cantidad de luz que hace pasar la corriente con esa propagación directa,
y lógicamente ya puede prender una luminaria, todo, ¿no? Más o menos así trabaja, ¿no? O si no, simplemente eh, en la tarde se puede poner como un sensor, ¿no? Dependiendo cómo lo pone, cuando ya se va la luz va a aumentar su resistencia, al aumentar su resistencia que estaba pasando por, en el día estaba pasando por el IOCN, cuando aumenta su resistencia va a pasar por el foco. Entonces ahí se va a prender foco, pues cuando ya está oscureciendo. Entonces ya es automático. Y eso todo se calcula, pues. ¿No? En qué momento debe prenderse, ¿no? Cuando se ha posible el tiempo, de repente ya está un poco más oscuro o cuando ya está comenzando a oscurecerse, haga ese cambio, ¿no? Bueno, también acá lo estamos indicando esto, ¿no? Es cuestión de leer. El resumen. Bueno, acá tenemos lo que son paneles de células solares, ¿no? Generalmente esos señales también, por ejemplo, es para poder mantener se puede decir, un satélite, ¿no? Porque estos reciben luz constantemente y esa luz lo convierte a tensión. Y esa tensión lo usan para poder controlar desde ahí hasta la Tierra, ¿no? Y mantener a los circuitos integrados activos para darnos información, ¿no? De punto a punto. Bueno, entonces es todo un proceso, pues. No es así nomás. Yodos especiales, ya, ¿no? Como es el yodo Balicap, ¿no? Bueno, realmente esto lo usan como si fueran condensadores, ¿no? Planos, para ciertos casos. No, no para todo, por eso acá tiene la forma de un condensador, lo yodo. Y eso no trabaja acá en la zona desierta, porque pues, que hay como dos placas, y esas placas dos estarían en paralelo, que serían esas dos placas, y el medio sería los iones, ¿no? Positivos y negativos. Y entonces este es un proceso de estudio para dar los diferentes tipos de capacidad. Ya, pero vuelvo a repetir, hacerle recordar que no todas las capacidades se pueden conseguir mediante un dispositivo sólido, no todo, es una parte, sino que cómo sería, ¿no? La vida sería bonita. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Una pregunta. Yodos especiales, sí, te escucho. No, ni una pregunta, profesor. Ah, ya. Los yodos especiales de Chomsky, ya saben, ya habíamos indicado, ¿no? Es bastante antiguo, es más modelos de su época, de ustedes, que salí con fuerza, pero no tanto, ¿no? Porque es incluso un poquito más viejo que usted, pero tiene muy poco relativamente. Bueno, pero estos no vayan a pensar, porque le digo que es de esa época, no vayan a pensar que es de 1938, que ya se descubrió, ¿no? Acá lo estoy indicando, 1938, por Helder Chomsky, pero eso no fue usado en esa época, pues. Estoy hablando no cuando se descubrió y les estoy diciendo que ustedes son de esta época, ni hablar, ni yo, pues, ¿no? Ni yo soy de esta época, pues. Entonces, estamos hablando de la época de ustedes, que es reciente, ¿no? 20 años o 15 años, por ahí, ¿no? Atrás, ahí ya recién esto entra con fuerza, pero descubierto esta fecha, pues. Igualito, esos transitores que ahorita que son transitores unipolares. Eso fue el primero que se descubrió, antes que el tubo, que no, pero primero qué cosa entró al mercado los tubos, después los transitores bipolares estaban de bastante moda, ¿no?
y ahora que los transistores que son unipolares. Pero ese ha sido el primero que se ha descubierto, pero que no se dio al comienzo la importancia como ahora se le da, ¿no? ¿Por qué? Porque han visto de que esos componentes no se debían porque trabajaban con corriente del orden de nanoamperios, microamperios. Ahora se requiere que esos componentes trabajen a esa corriente para poner 10.000, 20.000 o 3 o 7, 20, 30 millones de transistores que estén trabajando en una tarjeta tan pequeñita para que pueda ser todo un conjunto de control, como es tu celular, por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Entonces, se presta para estos momentos, para la tecnología moderna, se hace muy importante, ¿no? Y estamos explicando el por qué también, pues, ¿no? Porque no es así nomás tampoco. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no está claro? Bueno, se entendió, ¿no? Ya saben por qué aparece el yodo. Ahora, ¿por qué es importante también este yodo Chomsky? Es importante porque eh, trabaja a alta frecuencia. Mejor dicho, los cambios son bastante rápidos. Mejor dicho, el de cerrar y abrir un circuito es inmediato. Lo hace en un tiempo, pero bastante rápido a comparación de los demás dispositivos. Entonces, para poder hacer diferentes tipos de proyectos, se presta a esa característica para poder aprovecharlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Acá están mirando, dispositivos muy rápidos, se da cuenta. Capacidades asociadas muy bajas. Con esa característica, pues el que hace eso, ¿no? Y si quisiéramos darle un ejemplo así como digo, exagerado, sería pues que el cambio de una ventana a otra ventana, por si no. Entonces lo hace pues, en nanosegundos. Y ya la visual no detecta, pareciera que fuera pues, inmediato, ¿no? No mide el error. En cambio, antiguamente con los demás dispositivos, tenían que pasar de una ventana a otra, de una carpeta a otra, demoraba pues una eternidad, se quedaba dormido y se estaba en la silla, ¿no? De muy lentos. Es como cuando un foco se quiere aprender, se prende después de 3 minutos, 4 o 5 minutos, recién viene la luz, ¿no? Pero ¿qué haces tú en 3, 4 minutos que estás sin luz, cuando estás prendido tu interruptor? Te echas a dormir, pero no, 4 o 5 minutos hasta que se prenda. Algo así, ¿no? Entonces no era pues cómodo, ¿no? Para ciertos casos. Pero gracias a esta velocidad que tiene él ahorita, se ha conseguido muchas cosas. Bueno, no de todo es buenazo tampoco, pues. Tiene, como digo, tiene su fortaleza, pero también tiene sus debilidades. Pues, como todo, como toda cosa, ¿no? Y hasta el ser humano, ¿no? El ser humano tiene sus fortalezas y también tiene sus debilidades, ¿no? No todos tenemos la misma fortaleza, por más que somos hermanos, ¿no? Cada uno tiene su fortaleza, ¿no? Personal. Y hay que ponerle a ustedes, ahorita que ustedes ya conocen su cuerpo, conocen su fortaleza y ustedes incursionan a una cosa que les encanta de su carrera y que sea compatible con lo que a ustedes les gusta. De tal manera que les gusta y encima tienen la fortaleza de ser buenos en eso, ¿no? Cuando digo eso, yo siento como le hablaba de Messi, ¿no?
Messi ha nacido, pues, con esa facilidad de cablear, como acá cablean los peruanos, ¿no? Pero también él tiene la facilidad, ¿no? De poder, de ser duro, fuerte. Hay, hay en Europa, pues la gente cuando pasea pues con fuerza, ¿no? Y tiene habilidad para no lesionarse, salta, maneja eso, ¿no? Y es hábil con la pelota encima, lo destroza, ¿no? A eso me refiero, tiene una fortaleza nata que él lo ha aprovechado para el fin que está desarrollando. Se da cuenta, entonces ustedes también tienen su fortaleza, todos, ¿no? No solamente digan, no, yo no sé cómo. No será pues tu fortaleza en lo que el amigo o mi hermano tiene eso, ¿no? Pero yo puedo ser más, se puede decir, en otro aspecto, que no es lo que de repente estamos mirando, pero lo tiene reservado adentro y eso lo tenemos, sino que hay que descubrirlo uno mismo. Y una vez que ustedes lo descubren, ahí funciona, porque se les va a hacer más fácil, porque ustedes tienen ese don, pueden ser así con eso. Y eso, ¿quién sabe? Uno mismo. O sea, analícense cada uno, cuál es su. No se metan a cosas que me puede gustar, pero sí, como hobby está bien, pero que yo voy a sobresalir de ahí, ya no, pues. No, no me puedo meter porque no he nacido con ese don para poder sobresalir ahí. De repente otros sí, pues no. Pero yo también puedo ser muy bueno en otra cosa, pues, y bastante bueno. Entonces, ¿por qué no puedo aprovechar esa fortaleza que tengo y que el otro no lo tiene? Entonces, con otras palabras, estoy diciendo de que nadie es perfecto. Nadie. Y si es perfecto, ya es Dios, pues, ¿no? Y hasta porque, y si es Dios, ya no es ser humano, pues. Bueno, algo así estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso hay que descubrirlo uno mismo, ¿ya? Hacemos yodos especiales, ya sabes, tenemos la zona de resistencia negativa, efecto túnel, ¿no? Diodo Gunno. Bueno, son generalmente a veces para estudios mejor dicho, más para vía microondas, ¿no? Transmisiones de alta frecuencia, se puede decir con alta tensión, soportan 10.000, 20.000 voltios. Bueno, todas esas características ya son particulares para cada tipo de diodos que hay en el mercado, ¿no? Mejor dicho, estos de acá pueden transmitir corrientes negativas, ¿no? O fluorescencia negativa. Miran acá en esta zona nomás. Si esto lo aplicaríamos, sería así, algo así, ¿no? Acá lo voy a dibujar para exagerar nada más, ¿no? Con exageración nos damos cuenta, pues. Vamos a suponer que tengo así, yo estoy exagerando, ¿no? Esta parte de acá, así, ¿no? Voy así, vamos a suponer que vaya así, y después estoy exagerado, así que ven, ¿no? Y después nuevamente recorre, ¿no? Y acá lo que estoy haciendo es sobre este de acá, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está explicando acá? Que acá la pendiente es positiva. Entonces, y la pendiente que es positiva, ya sabe que la inversa de la pendiente es la resistencia interna del, del diodo. Pero en este caso, ya exagerado, ¿no? La pendiente es negativa. Y por lo tanto, como es la inversa, la tendencia es la inversa de la resistencia del diodo, entonces acaba siendo una resistencia, cuando es negativa, va a ser una resistencia negativa. En vez de oponerse al paso de la corriente eléctrica, ¿qué cosa hace esto? Lo acelera, ¿no? No solamente se hace un alambre, sino lo acelera para que el electrón salga disparado así en posición inversa. Entonces, ¿eso para qué lo usan? Para osciladores, pues, ¿no? Y a veces requiere osciladores de alta frecuencia, como le estaba diciendo para el caso de las antenas de microondas que mandan señales de ese tipo, ¿no? Que son microondas, que también son todo lo que es respuesta en alta frecuencia, ¿no? Bueno,
También los radares, ¿no? Los radares también mandan pues hacia lo que hemos estado explicando en la clase anterior. Incluso le hice un ejemplo con un avión, ¿no? Más o menos ese proceso. Bueno, de acá pues existe eso, ese grupo eso ya está en un circuito integrado. Ustedes tienen ese tipo, y a veces su formación interna es acá solo, para este caso como un yodo, ¿no? Y en este caso cuando dos yodos están juntos también, ¿no? Entonces, dependiendo, para lo que requieren también ya existe en el mercado esos yodos, se puede decir sólidos, que van en serio. Entonces, pero ¿para qué quiero tanto este acá, no? Entonces, ¿para qué quiero? Entonces, para verse la curva que sea un poco más de mora, si no, mejor yo sea de esa característica. Ustedes saben que estoy acá, va a demorar así, tensión de codo, ¿no? Vamos a, algo así, viene así, y ahí viene así, allá, viene así, ¿no? Ya saben que hay 0,7. Pero si eso de acá lo podrían hacer acá, miren. Acá habrá un 0,7%, ¿no? Ya 0,7, casi 0,7. No hay espacio si no lo dejan. Entonces requiere eso, pues, ¿no? ¿Cuánto hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 135, ¿no? 3,5 voltios. Entonces ya esta tensión de codo ya no va a ser pues 0,7, ¿no? Voltios. ¿Cuánto será? 5,3 voltios. No, 3,5, disculpe. 3,5, porque es 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 7, no, 35 y sería 3,5 voltios. Entonces ya esta sección de codo ya no va a ser 0,7, va a ser de cosas por acá, ¿no? Que va a haber más o menos 3,7, se requiere la cura para ese caso. Bueno, estoy dando hacia al azar, cualquier cosa, ¿no? Pero para darle la idea de que tiene una función, ¿no? Entonces hay que entender eso. Hay varias cosas que dentro del circuito dicen, ¿yo para qué le pongo este yodo? Y estoy gastando por apura porque si acá entra uno, acá digo, no, acá entra una señal, ¿no? Y como este es un alambre, va a salir la misma señal. Entonces, ¿para qué pongo? Gasto esto, más esto, más esto, más esto, ¿no? ¿Para qué gasto? Es innecesario, ¿no? Ya siendo a simple vista pareciera así, ¿no? Pero si ustedes lo sacan cualquiera de esos dos o se malogra, le ponen un yodo como uno más, no va a funcionar, porque requiere que funcione con 3,5 voltios en esa posición directa. Entonces ya está calculado para eso. Bueno, eso sería una forma, ¿no? Bueno, así como se tiene así esa característica, también podemos tener esa característica, ¿no? Puentes rectificadores, ese para ya para encontrar la salida, una señal que de esta naturaleza senoidal, a la salida le salga así, ese tipo de señal, onda completa. Quiere decir que ya no va a ser media onda. Y esto ya es cuando es trifásico, ¿no? Cada uno maneja una fase, ¿no? Acá R, S, T, pues. Entonces, acá RS ya maneja acá, ST maneja acá lo mismo. Este es S y este es T, maneja estos dos, ¿no? Y el último, que sería RT, el extremo sería este yodo, este es con R, y T, que es con este yodo. Entonces, está manejando estos dos yodos. ¿Ven? Para que puede activarse y no activarse. Ya, eso ya, pues, es trifásico, ese para trifásico. Bueno. Ya lo vamos a enseñar cuando llegamos a potencia. Ahorita no. Mira, ahí, al último, la clase está en el lado para explicar un poco de esto.
Base operativa, nada más. Bueno, que es usado para aplicaciones dentro de la industria, semáforo, para indicar que debe pasar el transeúnte cuando es verde, cuando es rojo, no, no pasar, cuando es ámbar va a haber un cambio de luz porque no puede cambiar al instante, para que tengan tiempo de lo que miran ámbar para pasar más rápido porque ya va a cambiar a verde para que pase la luz, lo puede hacer. Entonces son indicativos. Acá también, igualito, ve, acá está mandando una luz y está pasando por otro lado. Pero cuando pasa la otra, esa está contando. Cada vez que interrumpe la luz, entonces no llega la luz y le cuenta como una unidad que está pasando. Pasa nuevamente esa unidad, pasa otro, y así es un contador automáticamente sabiendo cuántos botellas están pasando. Bueno, y así hay varias cosas de procesos industriales. Acá también del sector de reflexión de objetos, ¿no? Cómo reconocer los objetos, ¿no? Que ellos quieren que está, por decir, bien hechecito, ¿no? Y si le falta algo, ya ellos como es como ojo humano, porque ellos cuando llega a este punto, saben cuánto de reflejo debe llegar si es que está bien hecho, se puede decir el equipo, puede ser un equipo, puede ser un pastel, cualquier otra cosa, ¿no? Ya sabe que tiene que mantenerse la constante si es que las medidas están exactas. Si no, va a presentar, si el reflejo no es el igual de lo que ha sido ya hecho inteligentemente, grabado, hay un banco de memorias que está viendo, haciendo la comparación, entonces va a mandar una señal pues, de indicativo donde va a darle la orden de que esa parte está mal y se va a parar el sistema hasta que vengan a solucionar problemas, sacarlo de ahí, eliminarlo para que no se pueda empaquetar, metiendo para empaquetarse ya todo eso. Bueno, detectores de barrera, ya saben cómo es esto, detectores de barrera, una vez que miren acá y están mirando acá, si ven que hay un carro, automáticamente se sube, ¿no? Siempre y cuando hay una orden de que este carro pues está permitido para que pase de frente, ¿no? Si es que, ¿cómo se llama? Ya canceló, pero ¿no? Automáticamente. Y esa orden de quién viene, pues está programado, ¿sí? ¿No? Después pues hay una orden hacia la placa, según la placa, y está haciendo comparaciones de imágenes. Bueno, hay variedades de casos, pues. Estoy hablando una cosa que puede ser otra cosa, ¿sí? Puede ser por su peso, no sé, hay variedades. Pues. Bueno, aplicaciones de iodos, ya sé los tipos de aplicaciones, ¿no? Bueno, también acá tenemos variaciones, ¿no? Cuando chocan, manda la luz, choca con un átomo, se refleja y así, ¿no? Tenemos múltiples tipos de sensores, ¿no? Fotómetro, sensor de lluvia en vehículos, en sectores de humo, turbinómetros, sensores de color, ¿no? Sensores de color también. ¿Sí? Ya estos ya saben su multímetro, ¿no? Comentarios sobre los circuitos, ya esto hemos hablado, yo, dispositivos no lineales, etc. Entonces ya están viendo más o menos cómo se va desplazando la señal y acá cómo se va desplazando. Sube, llega máximo al valor pico, regresa, sigue bajando, se va negativamente, regresa a negativo de cero y nuevamente para arriba, ¿no? Y eso es lo que está simulando esto. Al final, si ustedes observan, ¿no? Cómo va sucediendo eso, ¿no? Todo acá es posición directa, acá ya cero, posición inversa, cero, por entero. Bien. Bueno, también podemos ver, se puede decir, la parte de animación, ¿no? Ahí va a salir lo que dentro de la señal senoidal sale una señal media onda, ya hemos visto eso, ¿no? Acá, mira, esta onda es continua, pero es una señal senoidal.
Pero a eso le llamamos una señal continua pero pulsante. ¿Por qué? Porque todos los puntos que ustedes ven acá son positivos. Porque ya sabemos, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, desde acá, ese punto, ¿ve? Es positivo acá, llega positivo. Igualmente acá, ¿no? Entonces, esa es la idea, que todo eso de acá, vuelvo a repetir, ya son positivos, todos están viendo que son positivos. Entonces, pero ahí no hay alterna, pues, porque en el otro caso tampoco es alterna. Como ven, acá ya se puede decir, la guía, la forma de trabajo es la que estamos indicando. Y entonces, lo que quiero decir en ese caso es que si cada peso es positivo, todos esos casos son positivos, ¿verdad? Todos son puntos. Cualquier punto siempre va a ser positivo. Ya sea que desde el tiempo para arriba, todo es positivo para arriba. Todo es positivo, ¿no? Todo. Entonces está en la parte positiva eso. Bueno, me quiero limpiar un poquito. Bueno, como ven, ya no hay ningún problema. Entonces ya lo único que quiero indicar en este caso es que esto de acá, todo esto por desde acá hasta acá es positivo a cualquier punto que yo nombre. Eso es positivo, esto es positivo, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que estoy indicando. Entonces acá, como ven, trabaja acá nomás, ¿ven? Positivo, ¿ven? No va, no es cero, ¿no? Siempre va a haber una corriente, no llega hasta ese punto, ¿ven? Hasta acá cero no llega la corriente. ¿Por qué? Porque está viendo acá, llega acá una tensión positiva, no es cero. Entonces nunca va a ser cero la tensión en el tiempo. Pues también lo que se va oscilando acá nada más. No es como en el otro caso, como está bien. ¿Ya? Aquí se podemos considerarlo un elemento lineal, ¿no? Lineal ya saben, es esto de acá lo que está, el lineal no es exponencial. Equivalente del diodo, ¿no? Como ven ahí la salida ya no sale cooptado, a pesar que el diodo siempre está procesado directamente nada más, porque esa corriente es continua, pero positiva, entonces va a pasar toda la señal, siempre va a estar cortocircuitado el diodo, pero va a variar según la señal, pues. Bueno, ahí nos vamos a quedar, jóvenes, no sé si habrá alguna pregunta, algo que tienen alguna duda de repente. ¿Alguna pregunta? El profesor va a compartir el PPT. ¿El PPT? No, yo he dicho que tome foto ya. Ah, ya, profesor. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, como ven, no es muy, se puede decir, difícil entenderlo, ¿no? Eh, Vamos a poner la fecha de hoy día que nos hemos quedado acá para continuar la siguiente clase. Siempre bueno ser ordenado, como dice. Vamos a poner acá la común. Ya, entonces acá estamos hoy día 16, ¿no? 05/12. Listo. Ya, jóvenes. Entonces, ahí nos vamos a quedar. No sé si habrá alguna pregunta, alguna duda, algo que no ha quedado claro. ¿Qué le parece? ¿Difícil? Por el momento ya no, ¿no? Fácil. No es tan, tan dificultoso, ¿no? Se entiende, pues. Acá estamos hablando de un circuito lineal, fuentes, acá, ya saben que todo esto de acá, generalmente todo esto puede ser una malla inmensa, pero toda esa malla inmensa lo podemos convertir en una tensión Thevenin y una resistencia Thevenin. Y de ahí sacar su característica eléctrica de ese yodo. Así vamos a hacer los problemas. Pero dicho, esto ya está ya orientado a lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, pero para los problemas, pues. Circuito lineal, ya saben, ¿no? Ya saben que lo que es lineal, saben, es más, se puede ser comportamiento de una variable con una resistencia nada más, ¿no? Y una fuente. También ya saben que aquí es igual la resistencia Thevenin cuando se quiere calcular, ¿no? Pero después de todo eso ya saben cómo es el proceso, acá lo estoy indicando, ¿no? Bueno, de hecho ya todos lo saben, por eso casi lo explico, Profesor, solamente lo nombro, ¿no? Sí. ahí el voltaje Thevenin va a ser el voltaje del diodo, o sea, el 0,7, así, o... No, pues, porque acá hay una resistencia Thevenin. Ah, ya. Porque Ah, sí, sí, se sí. recuerda que la resistencia Thevenin viene de un conjunto de resistencias, en un equivalente. Entonces acaba de caer una tensión. No, evidentemente dentro de ello está pues lo que es la resistencia interna mismo de la fuente. Pero aparte de la fuente existe una resistencia exterior, ustedes que han puesto a base del circuito. Ya vamos a hacer unos problemas, van a ver y cómo nos va a salir la curva, vamos a dibujarlo. Porque no va a pedir la función de transferencia, ¿no? A veces nos pedirán a ver a qué es igual la corriente en función del tiempo, o la ascensión en función del tiempo, o si no la ascensión del diodo con respecto a la corriente del diodo, como es, debido a todo un circuito grande, ¿no? Entonces ya vamos a ver cómo lo vamos a desglosar para que ustedes puedan hacer un análisis. Y aparte de eso, ya vamos a entrar con más profundidad, porque va a haber corrientes inversas que ya no podemos dejarlo de lado. Entonces, ¿que va a depender de qué? De la temperatura. Entonces ya va a haber un error. Entonces, esas corrientes inversas ya que aumenta y disminuye, vamos a poder calcularlo. Entonces, todas esas cositas vamos a hacer ya con un poco más de real, ¿no? al campo. Pero así en forma, pues, que les digo, no tan profundo como lo van a llevar en sus cursos, pues, ya de especialidad. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no está claro? Bueno, bueno, todos han marcado su asistencia, se pone, ¿no? Sí, profesor, todos marcamos asistencia. ¿Quién? ¿Quién no ha marcado? ¿Quién ha llegado tarde? Por esa vez hay que aceptarlo, a ver, para no hacerle daño. No daño, sino que no está viniendo, no está aprendiendo, no quiere aprender, pues. Entonces, si no quiere, no es que todavía puede saber, ¿no? De repente domina, pues la cátedra es libre. Pero que no me venga, pues, que saca 0,1, 0,2, 0,3 si quiere probar, ¿no? Ni hablar, porque ni estudiado, abandonado, qué cosa, no merece, pues, nada, ninguno, ¿no? ¿Qué cosa aprendí? No aprendí nada. Lo único que va a hacer es daño él mismo, y hacer daño a la institución, hacer daño al profesor, a todo el mundo hace daño, les dije. Y sobre todo a él, ¿no? Principalmente.
A ver, ¿quién ha llegado tarde? Que me dé su nombre.